Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora, la que se vea el video, ¿no? Mm, bueno, yo les vengo a hablar sobre la violencia en Colombia. Mm, Mi nombre es Julián Mayorga Décimo y comencemos. Estamos en 1948. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, había terminado el pacto antifascista contra Hitler. Esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética permitió que en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos y sindicatos eh, fueran desarrollados. Mm, Ahora Washington inauguraba la Guerra Fría con una campaña anticomunista continental. Una de las medidas fue convocar la novena eh, conferencia de cancilleres a celebrarse aquí en Bogotá en abril de 1948 con el fin de crear, como en efecto pues se creó, la Organización de Estados Americanos. Em, Mientras tanto, en Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro aprovechó la presencia de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero, eh, el dinero necesario para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos acá en Bogotá y denunciar la conferencia panamericana. Em, Perón aceptó y aportó el dinero. eh, entonces el Congreso Estudiantil fue convocado. Mientras tanto, aquí en Colombia, este hombre, Jorge Eliezer Gaitán, es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República, con una de sus frases célebres: eh, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Se ganó pues en sí al pueblo que lo apoyaba bastante ya que tenía unos grandes ideales y él se especificaba en que él trabajaba em, con el pueblo y pues para el pueblo. Mm, Dejando esto de lado, em, fue un fenómeno político. Todas sus frases cautivaron al pueblo y esto preocupaba mucho a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo con el hombre que decía: el hambre no es conservadora ni liberal. Suele decirse que la muerte de Gaitán desató la violencia en Colombia, em, ¿qué? En Colombia, pero no es cierto, ya que existía una gran violencia permanente por parte de la oligarquía con los benefactores populares. Mucha matanza de liberales a manos de policías y sicarios del gobierno. Em, lo que cambia con el asesinato de Gaitán en el Bogotazo es que el pueblo por primera vez eh, responde em, violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante los siguientes 60 años con diversas formas de violencia. El 7 de febrero del 48, 2 meses, perdón, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 1.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez, actual presidente en ese entonces de Colombia, que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia por la paz
pero los asesinatos continúan y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia del ministro. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al más odiado político conservador Gómez, ya que preside la Conferencia Panamericana y lo primero que hace es vetar a Gaitán del evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán sea quien clausure el evento. El fatídico 9 de abril de 1948, al mediodía, Gaitán va a almorzar a un restaurante cercano. Eh, Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro de Cuba. Gaitán baja de su oficina acompañado de cuatro personas, que entre ellas está eh, Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Premio Dulenio mm, Mendoza, quien al salir del ascensor toma el brazo de Gaitán de esta manera, lo toma y lo jala. eh, y se lo lleva con el pretexto de que tiene que decirle algo eh, en privado afuera del restaurante, del lugar donde estaban. Bueno, con el pretexto de que le quería decir algo. Mm, ya en la calle lo suelta y de repente aparece el asesino de Gaitán con un revólver. Gaitán se gira y em, para evitar el impacto, Gaitán se gira, pero el asesino le pega tres balazos, los cuales dos va en la espalda y uno va en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente y el asesino Juan Roa Sierra retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Em, Sin embargo, se deja desarmar mansamente por el detective, quien se lo entrega a dos policías para que se lo lleven detenido. Y extrañamente Juan Roa, eh, desaparece Juan Roa Sierra. Era un Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencia fascista que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Juan Roa Sierra, que era pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán agonizaba, es llevado a una clínica y los policías llevan a Rojas, a, los policías que llevan a Rojas Pinilla son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, que fue un testigo presencial, eh, mm, 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 es agitada por un señor vestido de clase con una piel, abre comillas, vestido de clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sal, que dice que hay que matar al, al asesino, rodeando y amenazando los policías, rodeados y amenazados, los policías se refugian en una barbería. Ahí el dueño de la barbería le pregunta al asesino Rojas Pinilla que por qué mató a Gaitán, y él responde que no puede hablar porque son cuentos muy grandes. Son cuentas grandes justo con Gaitán. Finalmente la gente se apodera del asesino
lo sacan de la barbería y lo matan a golpes y arrastran su cuerpo desnudo hasta la presidencia de la República que estaba en Bogotá. Y al misterioso señor elegante lo recogieron en un automóvil nuevo, muy nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver. Bueno, horas después corre la voz, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos en Bogotá, que se fueron expandiendo a varias ciudades colombianas. Se quemaron varios tranvías, se quemaron autos y unos moteles y hoteles, se quemaron edificios, fueron asesinados algunos oficiales, eh, a lo cual lleva a que algunos oficiales se unan a a las protestas y reparten armas de fuego a los manifestantes y ya por las radios se escuchaba el llamado a la revolución. Para quitarle carácter político, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que, para que saquen. El ejército dispara en contra del pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3.000 personas inocentes muertas. La justicia colombiana se cubre de ridículo cuando sentencia en 1978 que Juan Roa era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y él solo. Por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana, con colaboración de la oligarquía. Así lo confirmó años después el agente de la CIA, John F. Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por un estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre la acción de Estados Unidos sobre la derrocación de armas en Guatemala en el 54, o por ejemplo con el del Salvador Allende en Chile en el 93, han sido todos desclasificados. Los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secreto en el 2001, cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio para que sean desclasificados estos documentos. El FBI recordó entonces que había destruido el documento clave y entre otros de importancia para la investigación, mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta el día de hoy a desclasificar los documentos que tienen por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia finalmente fueron destruidos, hechos pedazos por el hombre eh, que da la orden, que es nada más y nada menos que eh, Álvaro Uribe Vélez. Eh, el caso queda así. Mm, la muerte de Gaitán resulta siendo un total misterio para la CIA y para el FBI, ya que supuestamente fueron quemados los documentos que ellos tenían, fueron destruidos y no hay más información. Eh, esa fue toda, ese fue todo mi documental. Espero que les haya gustado y no haciendo más. Adiós.